señoritas, nuevamente estamos con ustedes en esta semana que corresponde ya a su segundo parcial. Bueno, iniciamos la semana pasada con nuestro primer tema, que fue relacionado al desarrollo del maternal, todas las características que se relacionan con el desarrollo del maternal. En esta ocasión, su segunda semana, que corresponde a su segundo parcial, tenemos el tema de las acciones pedagógicas. Bueno, pues aquí vamos a conocer las líneas de trabajo que organizarán las prácticas con los niños para que cada agente educativo elabore sus planeaciones y considere sobre todo todos los aspectos que deben de estar presentes en la educación inicial. Una vez que ya conocemos todo lo que se relaciona con la educación inicial, pues ya sabemos entonces cómo organizar nuestro trabajo y cómo debemos realizar nuestras planeaciones y qué elementos, sobre todo, debo de considerar para esas planeaciones. Y bueno, tenemos el primer aspecto, que son las prácticas del sostenimiento afectivo. Este es un aspecto que debemos de tener presente, conocerlo y ver de qué manera interviene en nuestras acciones pedagógicas. ¿Cómo nos indica? Considerar entonces las prácticas también del sostenimiento afectivo. Esto va directamente a la creación de ambientes afectivos. ¿De qué forma? Pues voy a dar un ejemplo. El niño llega a la institución, a la estancia o a la guardería. Es su primer día, viene desorientado, temeroso y empieza a llorar. No quiere que mamito lo deje en este centro porque se despiertan en él temores, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? La actitud de la educadora es primordial, la actitud del agente educativo es primordial para que el niño se vaya adaptando a esta institución. Por eso nos dice entonces que el primer aspecto dentro de nuestras acciones es las prácticas de sostenimiento afectivo. Bueno, yo observo al pequeño, a lo mejor en el área de recepción de pequeños están 2 personas a cargo, ¿sí? ¿Cuál es la primera reacción que tiene en este caso alguna de estas 2 personas? Pues recibe al niño, lo registra, lo ve llorando y no hace absolutamente nada, ¿sí? Lo deja ahí llorando porque está recibiendo a los otros niños. Segunda persona entonces toma cartas en el asunto y entonces empieza a conversar con el pequeño, lo acoge, le observa todo el material, le hace ver todo el material que está dentro de esta sala, como son algunos libros, le dice que si no quiere leer un cuento, se lo empieza a narrar, le empieza a enseñar las ilustraciones de una manera cariñosa, afectiva, ¿sí? Y esto nos puede ayudar en mucho. Si los niños ven la actitud de este agente educativo, como que me está brindando cariño, ¿sí? Afecto, entonces el niño se empieza a sentir más seguro. A esto es a lo que se refieren nuestras prácticas de sostenimiento afectivo, crear ese ambiente de amor, de cariño, ¿sí? Y por lo tanto estamos creando un ambiente afectivo y con esto desarrollando o abordando el desarrollo emocional
de nuestros pequeños, ¿sí? Porque creamos un vínculo afectivo con ellos. Entonces ellos se empiezan a sentir más seguros y confiados en este nuevo ambiente para ellos, como es el centro de atención infantil. Y por lo tanto, entonces van a querer ser participativos de las actividades que yo he organizado. Entonces, esta es una de las primeras acciones que debemos de tomar en cuenta y llevarlo a la práctica, que es establecer este sostenimiento afectivo en nuestros pequeños. Otra de las prácticas, otra de las acciones que debemos de llevar a cabo es con relación al ingreso al centro. Recordemos que el programa de educación inicial nos maneja de esta manera ya el término Centro de Atención Infantil y nos lo abrevia de la siguiente manera, CAI, ¿sí? Centro de Atención Infantil. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a reaccionar nosotros, la forma en que debemos actuar ante el ingreso al Centro de Atención Infantil. Hay dos aspectos, el desprendimiento y el otro que es la transición. ¿Sí? Son dos conceptos que entran dentro de lo que es el ingreso al centro, ¿sí? El desprendimiento, ¿cómo vamos a ver esta situación en nuestros pequeños? Cuando el niño pasa de un cuidador a otro sin la posibilidad de adaptarse a él. Ejemplo, pasa el pequeño y está a cargo de ese grupo un cuidador, un agente educativo, un asistente, una educadora, ¿sí? Todavía no ha logrado adaptarse a esta persona, el niño todavía no ha logrado adaptarse a ella cuando se lo cambian, ¿sí? Entonces a esto le llamamos o le determinamos el desprendimiento, ¿sí? Y el siguiente es la transición, que es adaptarse a los niños. Nosotros debemos adaptarnos a los niños, estar atentos a sus necesidades, como establecer empatía con ellos, ¿sí? ¿De qué manera abordo yo este aspecto? Pues necesito darle tiempo al niño. ¿Qué quiere decir? No cambiamos el cuidador constantemente, lo dejamos un periodo considerable para que el niño logre adaptarse a él y bueno, establecer también esos lazos afectivos y crear la empatía con ellos. Entonces, si vemos, son dos términos que entrarían dentro del ingreso al centro. Cuando el pequeño ingresa, desprendimiento y transición. Considerando en este caso que cuando ingresa el niño, lo más factible es la transición, ¿sí? Esperar a que el niño se adapte a este cuidador, a este agente educativo, ¿sí? Creando en él esa empatía, ese afecto y cubriendo sus necesidades. Yo, agente educativo, me tengo que dar cuenta de cuáles son las necesidades del niño, ¿sí? Atenderlas, pero atenderlas de una manera armoniosa, cariñosa, ¿sí? Para que el niño, pues este periodo de adaptación lo haga de una manera más confiable, ¿sí? Que se dé a través de la transición y no del desprendimiento. Es así como nosotros tenemos estos dos primeros aspectos y también en este caso, a qué situaciones se deben adaptar los niños. Son las siguientes. Va también con relación a cuando ingresan nuestros pequeños.
Los pequeños se deben adaptar a ciertas situaciones. Primero, ¿a qué se deben adaptar los niños? Bueno, tenemos el primero, que es a los cuidadores. Entendiendo como cuidadores aquellas personas que los tienen a su cuidado, como puede ser la educadora, la asistente, el agente educativo, ¿sí? ¿A qué otro aspecto se deben de adaptar? Al tiempo, ¿sí? El tiempo que van a estar dentro de esta institución. Este tiempo tiene que ser de una forma gradual. Esto es, tiempos muy cortos y va a ir aumentando. A esto también le denominamos el proceso de adaptación. Cuando están en la etapa de adaptación, el niño los primeros días asistirá por pocas horas e iremos aumentando. ¿Sí? A lo mejor la primera semana estará 2 horas. Esto es con la finalidad de que el niño se vaya adaptando a esta institución o a la institución a la que asistirá. Entonces, siguiente semana aumentamos, ¿sí? Y siguiente semana aumentamos hasta que ya el niño logre quedarse el tiempo, pues, que le corresponde. Otro aspecto al cual el niño debe adaptarse es a las costumbres. ¿A qué nos referimos con costumbres? Bueno, por ejemplo, dentro de la institución educativa, dentro del centro de atención infantil, pues hay horarios, por ejemplo, un horario para alimentarse, un horario para dormir, un horario para realizar actividades, juegos, y entonces el niño tendrá que ir acostumbrándose a esa organización, a esa distribución de actividades y de acciones dentro de la institución. ¿Sí? Es así como nosotros tenemos aspectos a los que el niño debe de adaptarse, pero que va a ser una adaptación paulatina en cuestión del tiempo, ¿sí? Debe de adaptarse, por lo tanto, entonces concluimos a los cuidadores, al tiempo y a las costumbres. Otro punto también importante con el ingreso es el proceso de ingreso. El proceso que hay que llevar al ingreso, al ingresar. Ese proceso el proceso de ingreso. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a realizar? ¿Cuáles son las acciones que debo de realizar en este proceso? La primera es realizar la entrevista. ¿Sí? Esta entrevista se realiza directamente con los padres y es para recopilar información sobre el pequeño, información sobre su conducta, información sobre las características físicas, ¿sí? Y bueno, en este caso se hace una ficha donde se recuperan todos estos datos que se van realizando en la entrevista y que también más adelante los conocerán y cómo realizar una entrevista. Tenemos también otro paso en este proceso que realizar, que es considerar la presencia de algún familiar.
considerar la presencia de alguno de sus familiares. En este caso puede ser papá, puede ser mamá, o en este caso, si no pudiera mamá o papito, puede asistir la abuelita o la tía, algún familiar muy cercano para el niño, para que lo acompañe esas 2 horas, esas 2 primeras horas que va a asistir al centro, y que en este caso vaya viendo y vaya agarrando seguridad, pero acompañado de alguien familiar, alguien que le ejerza confianza. ¿Para qué? Para que después lo vaya dejando solo y ya el niño pueda asistir él solito, ¿sí? Sin que esté el familiar. El otro aspecto es darles o atenderlos en grupos reducidos. Es importante que esos primeros días el niño esté en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque recibirán mejor atención que cuando se encuentran dentro de un grupo grande, y entonces en este caso sentirán más cercano a la persona que está cuidando de ellos. Otro aspecto también es con los agentes educativos. Estos agentes educativos deben de ser estables. ¿Qué quiere decir con estables? Ya se los había comentado al inicio. Que sea un agente el que esté con ellos sin estar cambiando a otro. Eso es importante. Lamentablemente dentro de nuestras estancias se da mucha la situación, algunas de ellas cambian constantemente de personal, y por lo tanto, híjoles, ya llegó una maestra nueva, duró 2, 3 meses o un mes y se fue y está otra nueva a su cargo. Entonces no le estamos dando esa estabilidad a nuestros pequeños con este agente educativo. Deben de estar agentes educativos estables al cargo de los niños que ingresan a la estancia. También debemos de considerar la presencia segura. ¿Sí? Esto va a ir muy ligado con las prácticas de sostenimiento afectivo, crear ese ambiente afectivo, esa presencia donde le brinde seguridad al niño, porque el niño se siente seguro cuando yo cubro sus necesidades de la mejor manera. ¿Sí? ¿Cuáles son sus necesidades? Recordemos que son sus necesidades básicas: el alimentarse, el dormir, el asearse y sobre todo el juego. Recuerden que eso es un punto importantísimo y que ya se había mencionado, que para el pequeño el juego es una necesidad básica. Entonces, si yo cubro todas esas necesidades con un buen ambiente lleno de empatía, de afecto, de amor, de paciencia, estoy dando una presencia segura. Por lo tanto, entonces cada vez el niño se sentirá con mayor seguridad para asistir al centro educativo, y esto facilitará el que el niño trabaje de manera perfecta, ¿sí? Que quiera trabajar, que quiera participar. Y si participa en esas experiencias, pues aprenderá, que es la finalidad que tenemos en los centros de atención infantil. Bueno, señoritas, pues este fue nuestro tema de nuestras acciones pedagógicas. En plataforma está descrita la actividad que tienen que realizar. Les adelanto un poquito. Van a tener que organizar ustedes una plática como si estuvieran con los padres de familia, en donde van a dar su primera reunión. ¿Qué puntos deben de abordar con los papitos? ¿Cómo se van a presentar ante ellos? ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que ustedes ya están trabajando en el centro de atención infantil, les asignaron el grupo de maternal, es su primer día de clases, y en este caso queremos conocer a los papitos y que ellos nos conozcan. Nos vamos a presentar con ellos y les voy a presentar también la forma en que vamos a trabajar, todos los lineamientos que necesitamos seguir para el trabajo con el grupo, ¿sí? Y en este caso, ¿de qué forma me van a apoyar los papitos con sus pequeños?
Señoritas, yo me despido y recuerden, cualquier situación que se les presente, pueden contactarme y preguntarme si tienen alguna duda sobre la actividad. Yo me despido, que pasen bonita tarde. Hasta luego.